Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas a través de ella, Señor, cómo debemos caminar, cómo debemos vivir. Gracias, Señor, porque tu revelación está ya escrita y está cerrada, y a ella queremos atender. Oramos que abras nuestro entendimiento en esta noche y que podamos disfrutar, Señor, cada palabra, cada versículo, cada principio expuesto en esta carta del apóstol Pablo a los romanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, si tienen ahí entonces ya dispuesta su Biblia y también pueden abrir en su celular al grupo de WhatsApp donde siempre enviamos las preguntas de reflexión para hoy. Si usted nos está viendo hoy por primera vez y quiere hacer parte del grupo de WhatsApp, como ya hemos dicho en otras ocasiones, solamente Andrés y yo escribimos en ese grupo y la idea es solamente compartir pues cosas relacionadas con el estudio de la Biblia. Los miércoles compartimos un documento con unas preguntas sobre las cuales meditamos y reflexionamos con base en el texto que leemos, y estamos enviando los links de las enseñanzas que transmitimos los domingos y los lunes. Entonces, si usted desea ser parte, por favor escríbanos y nosotros pues le agregaremos al grupo. Entonces, por favor, abra las preguntas, abra su Biblia en Romanos capítulo 2, como estaba diciendo Andrés, es la carta que estamos estudiando en este tiempo, y bueno, lo hemos hecho de una forma como sin afán, lo estamos haciendo prácticamente versículo a versículo, así que el día de hoy nos corresponde estudiar Romanos capítulo 2 y vamos a estar leyendo del versículo 17 al versículo 29. Así es. Como ya dijimos en semanas pasadas, la carta del apóstol Pablo a los romanos es llamada la carta magna de la Biblia. Muchos comentaristas y autores la han llamado así porque es una carta muy completa, es una carta que expone el Evangelio, la muerte de Cristo en la cruz para el perdón de nuestros pecados, y la expone de una forma muy amplia. También tiene un resumen sobre los 4 evangelios y encontramos parte del Antiguo Testamento. Estas y otras razones son las que hacen de la carta de Pablo a los romanos la carta magna de la Biblia. Encontramos también, habiendo dicho en un resumen que hemos hecho estas semanas, que la carta del apóstol Pablo a los romanos fue escrita desde la ciudad de Corinto, una ciudad griega que encontramos en la Biblia y que nos muestra también la escritura que era una ciudad muy importante, era un puerto comercial, pero también tenía una influencia muy grande de toda esta filosofía griega. Era una ciudad donde se desarrollaba mucha tecnología, entre otras cosas. Fue escrita en el año 58 después de Cristo y creemos que fue una diaconisa o colaboradora de la iglesia de Cencreas, que quedaba también allí en Corinto, quien llevó la carta escrita por el apóstol hasta Roma. Recordemos un hecho importantísimo: hasta el momento en que Pablo escribe la carta a los romanos no había visitado Roma, y en los primeros capítulos él quiere expresar ese deseo, y de hecho expresa ese deseo a los romanos de visitarlos, para compartirles, para reafirmarlos en el Evangelio. Otra cosa importante, en el capítulo 1, versículos 16 y 17, decíamos que es la declaración más importante que se ha escrito en la historia y que fue el fundamento en el siglo XVII de la Reforma Protestante. Hombres como Martín Lutero, como Juan Calvino, como Zwinglio, todos estos reformadores basaron parte de sus postulados en Romanos 1, 16 y 17. En el que Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Este es el fundamento de la Reforma en el siglo XVII, y decimos también que es la declaración más importante escrita para nosotros hoy como seres humanos y como hijos de Dios. Estábamos estudiando hace una semana, iniciamos el estudio del capítulo 2 de esta carta que Pablo escribe a la iglesia en Roma. Esta iglesia que muy seguramente fue fundada por exiliados, por judíos exiliados de otros lugares como Jerusalén,
Vimos diferentes posturas acerca de quiénes habrían podido ser los que fundaron la iglesia en Roma. Una de esas, que es la que a mí personalmente más me gusta, es cuando vemos en los primeros capítulos del libro de los Hechos que el Espíritu Santo en Jerusalén viene sobre los discípulos y muchas personas de ciudades alrededor, entre ellas Roma, estaban ahí y escuchan el Evangelio en su propia lengua. Así que llevan hasta Roma también el Evangelio y comienza la iglesia en Roma. En el capítulo 2 vimos algo muy interesante hace una semana, y es cómo los moralistas empiezan ahí en la ciudad de Roma a juzgar a otros y empiezan a vivir y a basar su predicación y a basar todo lo que profesan y proclaman en su propia moral, a confiar en sí mismos. Y hoy vamos a ver algo también relacionado con esto desde el versículo 17 del capítulo 2. Dice la palabra de Dios en Romanos 2:17: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, está diciendo Pablo, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Versículo 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Vayamos entonces al documento que preparamos para estudiar el día de hoy y leamos la parte introductoria. Dicen estos versículos: el apóstol Pablo está tratando la forma como los judíos se acercan al Evangelio. Muchos de ellos no manifestaban su necesidad de un Salvador por el simple hecho de ser judíos. Los judíos tenían toda su confianza puesta en el hecho de ser el pueblo de Dios y también por tener la ley dada por Dios a través de Moisés y practicar la circuncisión. Los judíos veían sus privilegios, esos privilegios que Dios les había dado, como un seguro contra la ira de Dios, y es lo que el apóstol Pablo está haciendo en el capítulo 2 de Romanos desde el versículo 1. Recordemos que en el versículo 1 Pablo empieza diciendo: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Y bueno, eso ya lo habíamos leído hace 8 días, pero recordemos que dijimos que cuando decía oh hombre, era una expresión que se utilizaba para referirse a un judío, a un hombre judío. Entonces Pablo aquí, desde el versículo 1, está cuestionando a una persona judía, dice ahí, quien quiera que seas tú, pero judío, que tiene estas características, ¿no? Reflexionemos entonces en las siguientes preguntas. La primera pregunta precisamente es: ¿cuáles son esas características del judío al que se dirige Pablo, que están mencionadas en los versículos 17 al 20? Entonces miremos cuáles son esas características. ¿Las vamos nombrando Sí. o leemos? Sí, si quieres vayamos nombrándolas. Bueno, una de las primeras que vemos acá en el versículo 17 es sobrenombre de judío, es decir, la parte nominal de ser llamado judío. Es una de las características. Eso era una característica que identificaba a este hombre al que Pablo le estaba hablando, ¿no? Tenía ese sobrenombre de judío. ¿Qué más? ¿Se apoyan en la ley?
Se apoyan en la ley. Y se glorían en Dios, dice el versículo 17. Pero también dice, conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. El versículo 19 dice, confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Entonces, todas estas eran las características de ese judío al que Pablo se estaba dirigiendo, ¿verdad? Se apoyaba en la ley y, como lo decíamos en la introducción y como lo empezamos a ver también hace 8 días, ellos confiaban que por el hecho de tener la ley no iban a ser juzgados de la misma forma como iban a ser juzgados los gentiles delante de Dios. Los gentiles que ya hemos dicho que son todos los que no son judíos y que por lo tanto no tienen o no tenían en ese momento, no conocían la ley. Entonces, una de las características es que se apoyaban en la ley y se gloriaban en Dios. Conocían la voluntad de Dios, eran instruidos por la ley, aprobaban lo mejor, o sea, ellos como tenían la ley sabían decir que era bueno y que era malo. Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, precisamente por el hecho de tener la ley de Dios, se jactaban de eso o se enorgullecían de eso. Dice el versículo 20 también, instructor de los indoctos, maestros de niños, que tienen la ley en forma de ciencia, en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Así es, recordemos algo, mirando desde el versículo 17. En diversas fracciones de la historia encontramos cómo el ser llamado judío en algunos momentos puede ser un motivo de tristeza o de vergüenza, eran mal vistos ellos, pero en este momento no. Pensando, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando la Alemania nazi persiguió al pueblo judío y ocurrió toda esta parte histórica del Holocausto, pues ser un judío en ese momento era terrible, no solamente en ese momento, pero también en otros momentos de la historia cuando ellos fueron perseguidos y fueron abatidos muchas veces. Pero en este momento el ser llamado judío era muy importante. Ellos tenían, como Lorena estaba diciendo, la ley de Dios. Y muchos de ellos, como vemos acá, se jactaban de eso. Pero no lo veían como realmente deberíamos verlo, y es que tenemos una responsabilidad. Así como ellos tenían una responsabilidad porque eran el pueblo que Dios había escogido para revelar su ley. Ellos tenían una gran responsabilidad ante el mundo. Y era proclamar la ley de Dios, mostrar, enseñar la ley de Dios, como Pablo lo está diciendo en estos versículos del 17 al 20. Pero muchas veces, y así como los está confrontando acá, lo que ellos hacían era que se jactaban en eso, confiaban en eso, no tenían su confianza puesta en el Señor, no tenían su confianza puesta en Dios, sino en la ley dada por Dios. Y hay una diferencia muy grande entre creer en Cristo, amar a Cristo, vivir por Cristo, confiar en Cristo o confiar en nuestra propia sabiduría. Confiar en nuestro propio intelectualismo, confiar en otras cosas que no sea la persona de Jesús. Era algo que les estaba ocurriendo a ellos en ese momento. Si lo trajéramos a nuestros días, a nuestros términos, en nuestro contexto, podríamos decir, tú que tienes el sobrenombre de cristiano, por ejemplo, te apoyas en la Biblia, te glorías en Dios, conoces su voluntad, eres instruido por la Biblia, pruebas lo mejor, eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas. Los cristianos por lo general estamos muy ávidos de dar consejos, muy dispuestos, muy diligentes de dar consejos, ¿no? Que es lo que está diciendo aquí, luz de los que están en tinieblas. Estamos compartiendo el evangelio, instructor de los indoctos, maestros de niños, tienen la ley de forma de ciencia y de verdad. Podríamos poner ahí, cambiar el nombre de judío por cristiano y decir, hoy en día los cristianos tenemos el privilegio de conocer la palabra de Dios, asistir a una comunidad, de pronto tener un grado de revelación en la medida en que hemos tenido, de iluminación en la medida en que vamos teniendo una relación con Dios, vamos siendo iluminados en su palabra y eso pues nos faculta un poco para poder enseñarles a otros. Pero lo que Pablo está diciendo aquí o va a empezar a decir a continuación es donde viene el meollo del asunto, ¿no? Puede ser que si ustedes tienen todas esas bendiciones y esos privilegios,
pero como decía Andrés, su confianza y donde ustedes deben estar apoyados no es en esas bendiciones, en esos privilegios que tienen, porque son más una responsabilidad, sino en el hecho de Cristo morando en ustedes, Cristo que sea glorificado en sus vidas, que sea el que sea reflejado, y es lo que viene en la segunda pregunta. Dice la segunda pregunta, ¿qué relación debe haber entre lo que profesamos y lo que vivimos según los versículos 21 al 23? Entonces recordemos que Pablo aquí está hablándole a un judío y empieza a decirle, a cuestionarlo a partir del versículo 21 respecto a lo que él enseña y lo que él hace, o como lo decimos aquí en la pregunta, lo que el judío profesa y cómo vive. Entonces dice el versículo 21, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Le está preguntando Pablo a este señor judío que se jacta de tener la ley, de conocerla, de conocer la verdad, de iluminar a otros. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Y uno le diría, no, pues, por ejemplo, cuestionándonos hoy a nosotros mismos, no, pues hurtar, no, pues yo no he salido a robar a nadie con cuchillo ni nada de eso, pero seguramente sí hemos tenido oportunidades en la vida de en alguna forma tomar lo que no es nuestro, tomar de nuestro tiempo de trabajo para hacer otras cosas, no sé, no declarar renta y eso es robar impuestos, o de muchas maneras hemos intentado sacar cosas que no son nuestras para nuestro provecho y eso en cierta forma es hurtar. ¿Qué más dice el versículo 22? Tú que dices que no se adultera, que no se ha de adulterar, adulteras, y recordemos lo que Jesús decía en los evangelios respecto al adulterio. Bueno, realmente nosotros podemos pensar como hombres cristianos y creo que esta parte sexual afecta mucho más a los hombres, aunque a las mujeres también las afecta, pero mucho más a nosotros. Podríamos pensar en la práctica, nosotros no tenemos relaciones sexuales con otra mujer que no sea nuestra esposa, es decir, no hemos salido y mucho menos ahora en este tiempo de aislamiento a cometer el acto del adulterio en la práctica, pero Jesús dice en los evangelios que todo aquel que mira a una mujer diferente a su esposa con ojos de lascivia y con esos ojos de deseo sexual ya adulteró con ella en su corazón. Entonces no solamente bajo el nuevo pacto se está condenando el acto como tal del adulterio, sino también el pensar, la intención, el mirar a una mujer con ojos diferentes y también las mujeres, mirar a un hombre con ojos diferentes. Entonces, ¿cómo estamos con eso? Lo que Lorena estaba diciendo acerca del robo, sí, es verdad, no salimos a robar a nadie, no salimos con un cuchillo a atracar a las personas, pero muchas veces justificamos el hecho de no pagar nuestros impuestos o de quedarnos con algún dinero porque lo he escuchado muchas veces, porque el gobierno roba muchísimo más. ¿Y por qué vamos entonces nosotros? Eso no nos debe interesar, queridos. Ese no es nuestro problema. Si el gobierno de Colombia o cualquier otro gobierno del mundo es injusto y roba el dinero de las personas, ese no es nuestro problema. Ellos tendrán que responderle al Señor, pero nosotros también tendremos que responderle al Señor. Así que debemos ser íntegros en esa parte. Por eso él habla ahí de hurtar, de cometer adulterio. Dice en el versículo 22 también, tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio, y él los está confrontando aquí con la idolatría. Así es, y el versículo 23 también dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. O sea, ellos que se enorgullecían de tener la ley, de conocerla, de saberla, ellos mismos la quebrantaban y de esa forma estaban deshonrando a Dios. Preguntémonos hoy para nosotros, en nuestros días, cada uno ahí en su casa, ¿qué relación debe haber entre lo que profesamos, lo que creemos, lo que aprendemos en la palabra, lo que enseñamos o aconsejamos a otros, con lo que vivimos, hermanos? Porque muchas veces estamos prestos a mirar al otro, como dice también Jesús en los evangelios, miramos la paja en el ojo ajeno y no miramos la viga que hay en nuestro ojo. Entonces estamos muy prestos a andar aconsejando o a andar mirando, uy, tal persona está haciendo
deshonesto, tal persona está engañando a su esposa o tal persona, mire cómo se comporta, no parece un hijo de Dios y estamos ahí siempre juzgando, mirando o aconsejando, ay hermanito, yo le aconsejo que mire, mejor no vea tanta televisión, yo le aconsejo mejor que no ande tanto en redes sociales, pero no nos examinamos a nosotros mismos, como está preguntando Pablo ahí en el versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Estamos enseñándonos a nosotros mismos eso que nosotros mismos profesamos y creemos y hacemos ver a los demás. Entonces preguntémonos eso en esta noche. No sé si miramos Hechos 7, 51 al 53, que fue una escena que nos llamó la atención respecto al discurso que está dando Esteban en ese momento, ¿no? Así es, Esteban, uno de los diáconos de los que nos habla Hechos capítulo 7, un discípulo del Señor, antes de ser apedreado, les dice a los fariseos en Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿A qué va enfocada esta pregunta, queridos? Estos hombres conocían la verdad, conocían la ley que Dios había dado en el Antiguo Testamento por mano de Moisés y la predicaban. Y les decían a otros que debían cumplirla, pero ellos no la cumplían. Y con respecto a la pregunta, ¿qué relación debe haber entre lo que profesamos, entre lo que creemos, la escritura, la palabra de Dios y lo que vivimos? Es que debe ser totalmente coherente. No podemos decir que somos cristianos si robamos. No podemos decir que somos cristianos si vivimos una vida conformes con el pecado. Y es verdad, los creyentes pecamos porque estamos aún sometidos a la carne, a nuestra naturaleza pecaminosa mientras estamos en este mundo. Pero la diferencia que debe haber entre un creyente y un no creyente es que un creyente, aunque falla, está todo el tiempo airado contra ese pecado, así como Dios está airado contra ese pecado. ¿A qué me refiero? A que cuando fallo, mi corazón se entristece. Mi corazón se compunge, tengo que correr una vez más a la cruz de Cristo y pedirle perdón y suplicarle al Espíritu Santo que me ayude a no volver a caer en ese pecado. Si en algún momento miré a una mujer que no es mi esposa con otros ojos, necesito arrepentirme y correr a la cruz y evitar a toda costa esos espacios y esas oportunidades donde sé que puedo caer en pecado, en el robo, en la pornografía, en la mentira. Todas esas cosas, todas esas fallas y todos esos pecados contra los cuales luchamos muchas veces, si soy un hijo de Dios, no me puedo conformar con esa manera de vivir. Así es. Miremos entonces la pregunta número 3. ¿Cómo se podría haber reflejado el versículo 24 en nuestros días? ¿Qué dice el versículo 24? Lo que Pablo les va a decir acá en el 24 es tremendo. Es una cosa increíble porque les dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Queridos, es terrible este versículo, porque como ya dijimos, estos hombres judíos tenían una responsabilidad, porque a ellos les había sido dada la oportunidad y el privilegio de tener la ley de Dios desde Moisés. Y ellos necesitaban no solamente predicarla, pero también ponerla en práctica. No colocar cargas sobre otros que ellos no podían y no iban a llevar, sino poner en práctica la ley. Y lo que Pablo les está diciendo acá es tremendo porque lo que está diciendo Pablo en otras palabras o parafraseando el versículo 24 es que los que no son creyentes, los gentiles, hablan mal y blasfeman el nombre de Dios por causa de ellos que no están poniendo en práctica la ley. Y eso no solamente ocurrió en ese momento, también ocurre hoy en día con la iglesia de Cristo, entre comillas.
Y la pregunta es, ¿cómo se podría haber reflejado el versículo 24 en nuestros días? Hermanos, es muy triste decirlo, pero a lo que llamamos hoy en día y lo que la gente de afuera ve como iglesia cristiana es una vergüenza. Es una vergüenza porque tenemos todos los días que escuchar cosas terribles de pastores, de líderes que muchas veces no vienen al reconocimiento de sus propias fallas y terminan escondiendo pecados por años y después se descubren cosas que los que están allí afuera ven y tienen esa oportunidad y tienen esa forma de poder confrontar a estas personas y decir, mire lo que está haciendo el líder, mire lo que está haciendo el pastor. Ahora, no solamente eso, sino también hemos creado un show como cuerpo de Cristo, entre comillas, una vez más, y hemos perdido el propósito como iglesia. ¿Qué dicen las personas allá afuera cuando ven a un montón de payasos entrando en patines a las iglesias para ser venerados por los incautos? O cuando tenemos que escuchar los escándalos de que las iglesias cristianas roban porque lo único que quieren hacer es construir edificios y edificios y edificios por todo lado engañando personas. O cuando quieren hacer creer a la gente que el diezmo es obligatorio para nosotros cuando la Biblia no enseña eso. Cuando la Biblia habla de que el diezmo hacía parte del antiguo pacto y lo que quiere el Señor de nosotros hoy es que entreguemos nuestro corazón como una ofrenda para Él y si vamos a aportar algo para el crecimiento del reino de Dios, que sea totalmente voluntario y con una actitud de agradecimiento. Pero como líderes y pastores de la iglesia cristiana hemos tenido que sufrir lo que Pablo está diciendo acá, que la gente blasfeme el nombre de Dios porque muchas veces nos hemos convertido en mentirosos, en estafadores. Y eso no es lo que enseña la Escritura. Ahora, dentro de la misma iglesia, queridos jóvenes, decimos llamarnos cristianos, pero seguimos actuando y seguimos estando en yugo desigual. Seguimos teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio. Seguimos siendo vulgares en las redes sociales. Y esa no es la voluntad de Dios. Por eso es que el mundo nos ve como nos ve, porque no hay una coherencia entre lo que predicamos y lo que vivimos. Por eso nuestro propósito cada día al levantarnos debe ser obedecer la palabra de Dios y mostrarle al mundo que la palabra de Dios es verdad, pero que no solamente es la verdad escrita, sino es la verdad que vivimos día a día. Así es. Miremos la pregunta número 4. ¿Qué es la circuncisión y por qué estamos preguntando esto? El apóstol Pablo pasa en el versículo del versículo 24 al versículo 25 a hablarnos acerca de la circuncisión. Recordemos que dice el versículo 25, dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, o sea, si no la cumples, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Miremos por un momento Génesis 17, el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 17, versículos del 10 al 14. Génesis 17, versículos 10 al 14. Y dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. ¿Qué es entonces la circuncisión? Bueno, la circuncisión era, como lo estamos viendo acá, una señal física del pacto que hizo Dios con Abraham.
Recordemos, Génesis narra que Dios hace un pacto con un hombre llamado Abraham, le cambia el nombre a Abraham y le dice que la señal del pacto que él iba a hacer con él y con su descendencia sería cortar su prepucio a los hombres a los 8 días de nacidos, y este sería una señal del pacto. Esa era la circuncisión. Bien, era una señal física, ¿no? Y todos los judíos, como dice ahí, todos los judíos varones a los 8 días de nacidos debían hacer esta señal en su cuerpo. ¿Qué significaba esta señal? Pues que primero que era judío, que era descendiente de Abraham, que se acogía al pacto que Dios estaba haciendo con Abraham de bendecirlo a él y a su descendencia, y que se comprometía a cumplir la ley. Ustedes en su casa con mayor detenimiento pueden leer Deuteronomio 10 del 12 al 21, qué implicaba el hecho de ser circuncidado. El hecho de ser circuncidado era que tú eras judío, que pertenecías al pueblo de Dios, que te aferrabas a sus promesas, a las promesas de Dios, y que te comprometías a cumplir la ley de Dios. Entonces, por eso Pablo trae a colación el tema de la circuncisión. Ya le ha hablado a este hombre judío acerca de la ley, y que el judío se jacta y se apoya y confía en la ley, pues los judíos también se jactaban y confiaban y se apoyaban en la circuncisión. Ahora, fisiológicamente era también un símbolo, y bueno, por todo lo que implica fisiológicamente esta señal, un símbolo de pureza, y también esa era parte del mensaje del Señor, de tener un pueblo puro y apartado para Él. Así es. Entonces, esa circuncisión física hacía que los judíos se jactaran de que ellos eran circuncidados, como dice Andrés, estaban apartados, eran puros y hacían parte de ese pacto y de esa promesa que Dios había hecho con Abraham. Lo que Pablo está diciendo en estos versículos es que la circuncisión aprovecha si guardan la ley. Pero si son transgresores de la ley, la circuncisión viene a ser incircuncisión. Quiere decir, si usted está circuncidado y guarda la ley, pues está aprovechando la circuncisión. Pero si usted está circuncidado y es transgresor de la ley, pues viene a ser como cualquier incircunciso. De hecho, para un judío decirle incircunciso a otro era como decirle una ofensa, un insulto. Decirle incircunciso, como que usted no pertenece al pueblo de Dios, usted no es puro, usted no está apartado, usted no hace parte del pacto y de las promesas que Dios hizo con Abraham. Y sigue diciendo en el 26, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. En el 27 lo que Pablo está diciendo, ese que físicamente no sea circuncidado, al que tú llamas incircunciso y gentil, que no hacía parte del pueblo judío, que cumple perfectamente la ley, te condenará a ti que si tienes la ley y que estás circuncidado físicamente. Miremos entonces la quinta pregunta. ¿Cuál es la circuncisión del corazón? Porque vemos luego que Pablo empieza a hablar sobre la circuncisión del corazón en los versículos 28 y 29. Recordemos qué dicen estos versículos. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Si trajéramos a nuestros días, como Lorena estaba diciendo, esta pregunta, podríamos decir en el versículo 28, pues no es un seguidor, un discípulo de Cristo el que lo es exteriormente, no es el que va a una iglesia, no es el que se dice ser llamado cristiano. Bueno, de hecho no podemos ir a las iglesias hoy en día, pero no es el que se hace llamar cristiano, no es ni siquiera el que lee únicamente la Biblia por intelectualismo o por cultura general. Y tampoco es la circuncisión la que se hace exteriormente y en la carne, como fue el pacto con Abraham, sino que es un seguidor de Cristo en el versículo 29, el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, no solamente en letra, sino también lo que vivimos, queridos. Recordemos
¿Cuál es la medida que Dios nos coloca para probar si realmente lo amamos? Dice la Escritura, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No es el que va a una iglesia, no es el que dice ser llamado cristiano, no es los hijos de los pastores, no. El que ama al Señor es el que tiene sus mandamientos, el que tiene su palabra, pero también la guarda. Y la palabra en el original para ese guarda en ese versículo es el que la pone en práctica. Ese es el que ama al Señor, el que tiene sus mandamientos, pero también los pone en práctica. Entonces, no es el estar apartados, no es la pureza, no es el pacto en la carne como lo fue con Abraham, sino en el espíritu, el que ha sido circuncidado en su corazón, el que ha tomado una decisión por Cristo y ha definido vivir para Él, vivir por Él y para Él, vivir obedeciendo su palabra. Esa sería la circuncisión del corazón. Ahora, ¿esa circuncisión del corazón la podemos hacer nosotros mismos? Definitivamente. Entrar a nuestro corazón y hacer esa circuncisión. Sugerimos algunos versículos para que ustedes puedan estudiarlos en casa, pero queremos leer uno de esos 3 pasajes que dejamos hoy. Bueno, quedó repetido. Ezequiel, si se dan cuenta, es la misma cita, es la cita que vamos a leer en este momento. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Les invitamos a que en su casa puedan leer Deuteronomio 36 y Colosenses 2:11. Ahorita vamos a leer Colosenses 36, 26 y 27. Ezequiel 36. Este es espectacular y decidimos tomarlo porque nos encantó. Dice Ezequiel 36, 26, os daré, está hablando el Señor, corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué necesitamos, queridos? Disponernos para que el Señor haga en nosotros esa circuncisión del corazón, esa transformación, esa nueva manera de pensar, ese deseo ferviente al levantarnos cada mañana por obedecer su palabra y amarle